Me llamo Emilio, y todavía me cuesta hablar de esto, aunque han pasado años. Cuando me asignaron a la Sierra Madre, pensé que sería una misión de apoyo cualquiera. Subir al destacamento, reforzar patrullajes, nada fuera de lo normal. Íbamos en los camiones militares, avanzando por las brechas, y paramos en un pueblito para comprar víveres. Ahí fue la primera vez que algo me hizo ruido. Una viejita, con la cara llena de arrugas y los ojos como nublados, se me acercó despacio y me dijo en voz baja: «Tengan cuidado allá arriba, muchacho. La criatura de la sierra no quiere intrusos». Yo la miré sorprendido, y antes de que pudiera responder, algunos de mis compañeros se rieron. Uno dijo: «Ya ven, puro cuento de pueblo». Otro agregó: «Vieja loca». Y entre bromas, seguimos cargando las cosas al vehículo. Pero yo, no sé, hubo algo en la manera en que lo dijo, en esa seriedad de sus ojos, que me quedó dando vueltas en la cabeza durante todo el camino. Al llegar a la base, nos recibieron los del otro pelotón. Todo parecía normal: el polvo de la sierra, el eco de las montañas, los árboles cerrando el horizonte. Nos pusieron al tanto de las operaciones, reconocimientos a pie, patrullajes en las pick-up, nada raro. El ambiente era duro, pero estábamos acostumbrados. Aún así, esa advertencia me perseguía. Era como una espina en la mente. Esa noche, mientras nos acomodábamos y escuchaba los sonidos del monte, me pregunté si la viejita tenía razón, o si de verdad eran solo cuentos para asustar forasteros. Nunca imaginé que esa frase, «La criatura de la sierra no los quiere aquí», iba a marcar el inicio de la peor experiencia de mi vida. Esa primera noche me tocó guardia con el pollo. Siempre lo llamaban así porque era de piel blanca y sí, le daba parecido a un pollo. Eran casi las 2 de la mañana y el destacamento estaba en silencio absoluto. El generador lo apagaban a medianoche para ahorrar combustible, así que el campamento quedaba sumido en penumbras. Solo se escuchaba el crujir de la madera de las estructuras. El aire olía a humedad y resina, esa mezcla que solo se siente en los bosques de altura. El pollo, como siempre, quiso romper el silencio con plática. «Oye, ¿ya te contaron la leyenda de este lugar?», me dijo mientras ajustaba la correa del fusil. «¿Qué leyenda?», le respondí fingiendo calma. «Dicen que en esta sierra vive algo, una bestia que no es animal ni humano. La gente del pueblo asegura que el monte tiene dueño, y que no quiere que nadie entre a su territorio». Traté de reírme, pero su voz sonaba demasiado seria. Iba a contestar cuando lo escuchamos. Pasos pesados, lentos, profundos, como si algo enorme se moviera entre los árboles. El silencio se quebró de golpe. Los perros comenzaron a gruñir, todos hacia el mismo punto del pinar, sin moverse, como si esperaran a que algo saliera de ahí. «¿Quién vive?», grité con voz firme, apuntando la linterna roja al frente. No hubo respuesta, solo el eco de mi voz rebotando en la montaña. El pollo tragó saliva y gritó más fuerte: «¡Identifíquese!». Entonces la escuchamos. Esa voz no era de humano, era grave, profunda, arrastrada, como si el viento mismo hablara desde adentro de la tierra. «Váyanse». Se me heló la sangre. El pollo me miró con los ojos abiertos de par en par, y antes de que pudiera decir nada, otra vez la misma palabra, ahora más cerca, retumbando en los huesos: «Váyanse».
El pollo apretó el gatillo y descargó una ráfaga corta hacia el pinar. Yo lo seguí de inmediato. Las trazadoras iluminaron los troncos, partiendo ramas y levantando astillas. Y en medio de todo, vimos algo. Una silueta negra, enorme, que cruzó a una velocidad imposible. Fue como un parpadeo. El destacamento despertó de golpe. Botas, fusiles cargándose, gritos de mando. El sargento llegó corriendo, nos apuntó con la linterna y gritó: «¿Qué tenemos, soldados?». Yo apenas podía hablar. El pollo seguía con el fusil temblando entre las manos. Solo alcancé a decir: alguien nos habló. El sargento bufó con fastidio. Ordenó peinar el perímetro. Salieron binomios con visores nocturnos, linternas, radios. Revisaron todo. Volvieron minutos después. No había nada. Ni huellas, ni ramas partidas, ni calor en las térmicas. Nada. Pero el pollo y yo sabíamos lo que escuchamos. Esa voz estaba ahí afuera. Y lo peor no fue lo que dijo, sino cómo lo dijo. No pedía identificación. Nos dio una orden. Los días siguientes parecían normales. Despertábamos con el silbato del sargento. Desayunábamos frijoles con huevo en charolas metálicas. Hacíamos las formaciones y salíamos en las pick-up. A simple vista era rutina de manual. Pero desde la primera noche, yo ya no me sentía tranquilo. Los del otro pelotón, los que llevaban más tiempo en esa base, hablaban poco. Cuando uno se descuidaba, soltaban comentarios raros, que a veces veían luces entre los árboles, que en las radios se colaban voces desconocidas, o que los perros de la base se quedaban mirando fijo a la nada, como si siguieran algo invisible. Pero en cuanto llegaba el sargento, cambiaban de tema de golpe. Era como un pacto de silencio. Una tarde, mientras limpiábamos los fusiles, un soldado me contó en voz baja que meses atrás escucharon golpes fuertes en el tanque de agua, como si alguien enorme trepara por la estructura metálica. Revisaron y no había huellas claras, solo marcas de lodo demasiado arriba para ser de un animal común. Lo reportaron, pero quedó en nada. El pollo, por su parte, estaba cada vez más inquieto. Se reía nervioso todo el tiempo, como si quisiera tapar con chistes lo que en realidad sentía. Cuando me quedaba a solas con él, me confesaba que soñaba con pasos pesados acercándose a su catre. Yo no le dije, pero a mí me pasaba algo parecido. Me despertaba empapado en sudor, con la sensación de que alguien estaba de pie junto a mí, mirándome. Lo peor era el silencio. En la sierra siempre hay grillos, ranas, chicharras. Pero había momentos, especialmente después de la medianoche, en que todo quedaba mudo de golpe. Era como si el bosque contuviera la respiración. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sentíamos. Ese lugar estaba esperando algo. Un par de días después nos mandaron al pueblo en patrulla. La orden era sencilla: hacer presencia, revisar que todo estuviera tranquilo y abastecernos de víveres. El camino hacia abajo era pesado, lleno de curvas y terracería. Pero lo que de verdad me incomodaba era regresar a ese mismo lugar donde la viejita nos había hablado la primera vez. Al llegar, algunos soldados se fueron directo a la tienda para comprar lo básico: tortillas, café, cigarros. Yo me quedé cerca del vehículo, vigilando con el fusil colgado en el pecho. Fue entonces que la vi otra vez. La anciana, sentada en una banquita de madera junto a la entrada de su casa. Esta vez no esperó a que yo me acercara.
Se levantó despacio y caminó hacia mí con una firmeza que no parecía de alguien tan frágil. Me tomó del antebrazo con una fuerza sorprendente y me dijo, mirándome fijo a los ojos: ya marcó a uno de ustedes y no va a parar hasta llevárselo. No supe qué responder. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El pollo que estaba cerca escuchó y se puso pálido. El sargento, que venía de regreso con las bolsas de provisiones, soltó una carcajada forzada. No le hagan caso, vieja loca. Pero yo vi la mirada del cabo y sé que él también lo pensó. La mujer hablaba en serio. Antes de irnos, la anciana señaló con el dedo hacia la montaña y repitió: ese monte tiene dueño. No lo desafíen. El regreso fue silencioso. El pollo no abrió la boca en todo el camino. Yo sentía que sus ojos en el retrovisor estaban más en mi cara que en la carretera. Esa noche, mientras intentaba dormir, la frase me retumbaba en la cabeza: ya marcó a uno de ustedes. ¿Quién sería? ¿Él? ¿Yo? O peor aún, ya estaba decidido desde antes de que subiéramos a esa sierra. Al amanecer, los perros de la base estaban distintos. Normalmente ladraban a cualquier cosa, pero esa mañana no ladraban. Gruñían bajo, mirando todos hacia el mismo tramo de la malla. No querían comer, ni moverse. Algo los tenía tensos. Fui con el cabo a revisar. Al acercarnos, vimos barro pegado en los alambres de la cerca, pero estaba demasiado alto, como a 2,5 metros del suelo. Ningún perro podía alcanzar esa altura, y menos de esa manera. No eran marcas de manos tampoco. Eran manchones amplios, como si algo muy grande se hubiera apoyado ahí para mirar hacia adentro. El cabo frunció el ceño. No me gusta esto, dijo. No contesté, pero pensé lo mismo. Ese mismo día, probamos los radios antes de salir a patrulla. Estábamos en frecuencia de servicio, línea clara, cuando de pronto se escuchó estática y luego una voz grave que dijo mi nombre: Emilio. No fue un error ni una coincidencia. Pronunció mi nombre como si lo escupiera. Después un murmullo extraño que nadie entendió. El operador casi tira el equipo. Reportamos la anomalía al sargento, pero él solo nos gritó por perder tiempo: dejen de inventar tonterías. Esos aparatos fallan en la sierra, ya lo saben. Me reí por compromiso, pero en el fondo sentí un vacío en el estómago, porque no era una falla técnica. Yo escuché mi nombre. Me habló a mí. Esa noche, al acostarme, me costó conciliar el sueño. En mi cabeza seguía retumbando esa voz en la radio, y lo peor fue soñar que alguien me observaba desde la malla, con los ojos brillando en la oscuridad. Al despertar, estaba empapado en sudor, con la certeza de que el sueño no era un invento de mi mente. Algo nos estaba rodeando, y ya no jugaba a esconderse. Un par de días después nos enviaron a patrullar una brecha más arriba, hacia una zona donde casi no pasaban vehículos. Íbamos en 3 pick-up, la primera al frente con el sargento, yo en la segunda junto al pollo y Ezequiel, y otra más atrás cubriendo retaguardia. El camino era angosto, flanqueado por pinos altos que no dejaban entrar bien la luz. Avanzábamos lento, atentos a cada sonido, porque en la sierra, cualquier ruido puede significar desde un animal salvaje hasta gente armada. Pero ese día no fue ni lo uno ni lo otro. A medio recorrido, Ezequiel pidió que detuviéramos la marcha. Nos bajamos. Él señalaba un tronco enorme,
con marcas profundas talladas en espiral, como si garras gigantes hubieran arañado la corteza. Al pie del árbol, piedras apiladas en círculo, como un pequeño altar improvisado. Nadie se atrevió a tocar nada. ¿Qué significa eso?, preguntó el pollo en voz baja. Ezequiel no respondió de inmediato. Solo negó con la cabeza y dijo: «Aquí no es bueno quedarse». El sargento nos ordenó continuar. Subimos de nuevo a las camionetas, pero apenas unos metros más adelante, el viento cambió. Fue como si todo el aire del bosque se hubiera podrido de golpe. Nos llegó un olor metálico, pesado, como a sangre seca mezclada con óxido. El pollo se cubrió la nariz, murmurando entre dientes: «Esto no es normal». El olor era tan fuerte que me revolvió el estómago. Sentí la garganta seca, como si hubiera tragado polvo de hierro. Nadie decía nada, pero todos lo pensábamos. Ahí había pasado algo. Seguimos avanzando en silencio, cada vez más tensos. No encontramos rastros claros de personas, ni casquillos, ni basura. Nada que justificara esa peste. Solo árboles marcados, piedras extrañas y esa sensación de que el monte nos observaba. Al volver a la base todos callamos el resto del día. Ni el sargento hizo bromas. Yo no podía dejar de pensar en esas garras marcadas en la corteza, como si fueran advertencias clavadas en los árboles mismos. El monte nos estaba mostrando algo, y no queríamos entenderlo. La calma no duró mucho. Esa misma noche, mientras estábamos reunidos en el comedor improvisado de la base, ocurrió algo que nos dejó helados. Éramos como 10 soldados sentados alrededor de las mesas metálicas, cenando arroz con sardina de lata. El pollo, como siempre, intentaba romper la tensión contando un chiste flojo, cuando de pronto se escuchó un golpe seco en el techo. Todos nos quedamos callados. Segundos después, otro y otro. Piedras, pequeñas, cayendo desde arriba, como si alguien las arrojara con fuerza. El sargento ordenó revisar, pensando que podían ser muchachos del pueblo haciendo bromas. Salimos en formación, linternas y fusiles listos, pero no había nada ni nadie. El bosque estaba callado, demasiado callado. Regresamos, intentando convencernos de que fue el viento, aunque sabíamos que no lo era. Apenas nos sentamos de nuevo, un ruido nos hizo saltar de golpe. Una de las sillas se arrastró sola varios centímetros, raspando el cemento. El sonido fue tan fuerte y claro que nadie pudo fingir que no lo oyó. El pollo tragó saliva. Casi sin voz dijo: «Nos están jugando. Nos están midiendo». El cabo intentó mantener la calma, pero se le notaba el miedo en los ojos. El sargento gritó que todo era sugestión, pero ni él mismo lo creía. Yo sentía un frío raro en la nuca, como si alguien estuviera respirándome detrás. Esa noche fue imposible dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba piedritas golpeando las láminas del techo o pasos alrededor de los catres. El pollo se cubrió con la cobija entera, como si así pudiera escapar de algo invisible. Lo peor era que ya no se trataba de rumores ni de sueños. Nos tocó salir en convoy esa noche,
3 camionetas, luces bajas, fusiles listos. El aire estaba más pesado que nunca, y la neblina cubría los caminos como si quisiera tragárselos. Íbamos en silencio, atentos, porque todos ya sabíamos que esa sierra era extraña. De pronto escuchamos un golpe seco, y la camioneta de adelante se ladeó. Una llanta trasera había tronado. El sargento ordenó detenernos para cambiar la refacción. Todos bajamos a cubrir el perímetro mientras uno de los soldados, agachado, intentaba aflojar los birlos. Ahí fue cuando lo sentí, ese mismo olor metálico, como a sangre y óxido. El pollo lo notó también, porque me miró con los ojos muy abiertos, sin necesidad de decir palabra. La neblina se hacía más espesa a cada segundo, hasta el punto en que apenas podíamos ver a unos metros. Entonces se escuchó un crujido de ramas, fuerte, como si algo enorme se moviera entre los árboles. Todos levantamos los fusiles, apuntando hacia la oscuridad. ¿Quién anda ahí?, gritó el cabo. La respuesta no fue un animal ni un silencio cualquiera. Fue una voz profunda, arrastrada, que no venía de ningún lado en específico. Váyanse. El frío me recorrió todo el cuerpo. Esa palabra retumbó en mi cabeza, y sé que los demás también la escucharon, porque nadie se movió. El sargento, nervioso, ordenó abrir fuego hacia la línea de árboles. Los disparos iluminaron la neblina, pero no vimos nada. Cuando el eco de los tiros se apagó, volvió un silencio tan denso que dolía. Y justo en medio de ese silencio, un gruñido grave, como el de un animal enorme, resonó en el monte. Sentí que me quedaba sin aire. El soldado que cambiaba la llanta temblaba tanto que dejó caer la cruceta. El pollo murmuraba una oración entre dientes. Yo no podía apartar la vista de esa neblina cerrada, convencido de que en cualquier momento algo saldría corriendo hacia nosotros. Pero no pasó. Al menos, no todavía. Cuando logramos montar la llanta y subirnos de nuevo a las camionetas, el ambiente ya estaba roto. No éramos los mismos que habían salido de la base esa noche. Algo nos había hablado y nos había dejado claro que no éramos bienvenidos. La camioneta avanzaba lenta después de la llanta ponchada. Nadie hablaba, todos con los ojos clavados en la neblina. El motor parecía rugir demasiado fuerte en ese silencio, como si fuera lo único en kilómetros. De pronto, un gran golpe en la batea de atrás nos sacudió. Volteamos de inmediato, y lo que vimos nos heló la sangre. Una silueta enorme se deslizaba entre los árboles, paralela a nosotros, a la misma velocidad que el vehículo. Era demasiado alto, delgado, pero con una fuerza evidente en cada zancada. El pollo, sentado a mi lado, empezó a maldecir en voz baja. El sargento gritó órdenes por radio, y la camioneta de atrás respondió que también lo veían. Antes de que pudiéramos reaccionar, se escuchó un rugido tan fuerte que me hizo vibrar el pecho. Fue entonces que todo se desató. Algo se abalanzó desde la oscuridad y golpeó la caja de la camioneta. El pollo salió volando, cayendo de espaldas en el camino. Frenamos de golpe. Todos bajamos, disparando hacia la neblina, iluminando con los fogonazos del fusil. El pollo gritaba desesperado, pero lo veíamos siendo arrastrado por una figura oscura que lo sujetaba como si no pesara nada. ¡No lo dejen!, gritó el cabo. Corrimos hacia los gritos,
disparando a ciegas. La silueta lo levantó en el aire con una facilidad aterradora y lo arrojó contra los arbustos como si fuera un muñeco de trapo. Lo escuchamos gemir, pero en cuestión de segundos, la criatura lo volvió a tomar y desapareció entre los árboles con él. El sargento ordenó abrir fuego en ráfaga. Todo el monte se iluminó con las descargas. El estruendo rebotaba entre las montañas, pero no logramos darle. El rugido volvió, esta vez más cerca, como burlándose de nosotros. En ese instante lo entendí. No estábamos peleando contra un hombre, ni contra un animal. Estábamos luchando contra un demonio de ese lugar. Tras arrastrar al pollo, esa cosa se detuvo a unos metros, como si quisiera que la viéramos bien. Entre los árboles se dibujaba su silueta, enorme, encorvada, con brazos largos que colgaban casi hasta el suelo. Tenía que medir al menos 3 metros. El sargento gritó la orden y todos abrimos fuego. Los fogonazos iluminaban la neblina y el estruendo era ensordecedor, pero aquello no caía. Se movía rápido, como si los disparos no le afectaran. De repente, lanzó un aullido espantoso, tan fuerte que sentí cómo se me enchinaba la piel. Algunos soldados retrocedieron, otros vaciaron sus cargadores. Yo mismo disparaba sin pensar, solo por instinto. Pero nada funcionaba. En medio de ese caos, vi a Ezequiel. Estaba de rodillas, con el fusil apuntando firme, los ojos cerrados, murmurando algo. Cuando jaló el gatillo, se escuchó un disparo diferente, seco, potente, que cortó el aire. La criatura se estremeció. Se dobló hacia atrás y soltó un alarido tan desgarrador que los pájaros salieron volando de los árboles en plena noche. Todos quedamos paralizados, pero en vez de caer, retrocedió. Dio unos pasos hacia atrás, sus ojos brillaron con rabia, y con una velocidad imposible, se perdió entre la neblina, no sin antes llevarse de nuevo al pollo, arrastrándolo con él. Sus gritos se apagaron en la distancia hasta desaparecer. El silencio que quedó después fue peor que el rugido. Solo se oían nuestras respiraciones agitadas y el eco de los casquillos al rodar en la tierra. Nadie dijo nada, nadie se movió, hasta que el sargento, con la voz quebrada, ordenó: «Al convoy, nos vamos ya». Subimos a las camionetas en desorden, aún temblando. Mientras arrancábamos, juraría que vi 2 ojos rojos brillando entre la neblina, siguiéndonos en silencio. Esa noche entendí que los fusiles, la disciplina y la valentía no significaban nada en esas situaciones. Habíamos tocado algo que estaba más allá de lo humano, y lo peor es que no habíamos ganado, solo habíamos sobrevivido. Regresamos a la base al amanecer, pero nadie hablaba. El motor de las camionetas hacía más ruido que todos nosotros juntos. El sargento nos reunió de inmediato y redactó el informe. El soldado Pollo cayó en cumplimiento del deber durante un enfrentamiento. Eso era todo, ni una palabra más. Así quedaba enterrada la verdad. Esa noche, sin embargo, el verdadero peso comenzó a caer sobre nosotros. Nadie pudo dormir bien. Algunos se revolvían en el catre. Otros se quedaban despiertos con el fusil entre las manos. Yo intenté cerrar los ojos, pero apenas lo hacía. Escuchaba el grito del pollo en mi cabeza, como si siguiera atrapado en el monte. Lo peor es que no era solo en sueños. A veces juraba escuchar pasos alrededor del dormitorio, como si alguien arrastrara botas pesadas en la grava. Otros soldados también lo notaban, miradas nerviosas,
respiraciones contenidas, pero cuando alguien se levantaba a revisar, no había nadie. En el comedor, al día siguiente, nadie probó bocado. La silla donde solía sentarse el pollo quedó vacía, pero nadie se atrevió a moverla. Parecía que todos esperábamos verlo aparecer, riendo nervioso como siempre, contando un chiste malo para romper la tensión. El cabo me confesó en voz baja que, al limpiar su fusil, escuchó claramente que alguien le susurraba su nombre. Pensé que estaba bromeando, hasta que yo mismo lo viví. Mientras me lavaba la cara en el lavadero, sentí un aliento frío en la nuca y una voz que dijo apenas audible: No se acaba aquí. Ese día lo entendí. La criatura no se había quedado en la montaña, se había metido con nosotros y ahora vivía dentro de nuestro miedo. Un par de días después, llegó un teniente desde otra unidad. Venía acompañado por 2 soldados más jóvenes, cargando carpetas y equipo de comunicación. Desde que puso un pie en la base, todos sentimos que no era como el sargento. No sonreía, no gritaba, solo miraba. Nos formaron para darle parte de lo ocurrido, y el sargento, con voz firme, repitió la versión oficial: soldado caído en cumplimiento del deber. El teniente asintió, pero después de un silencio incómodo, pidió hablar directamente con los que estábamos en la guardia esa noche. Yo tragué saliva. El cabo y yo nos miramos. Nadie quería empezar, pero al final fue él quien habló. Él trató de seguir la línea del informe oficial, pero el teniente, con una voz grave pero tranquila, le dijo: déjense de mamadas y díganme las cosas como son. Entonces, empezamos a decir lo de los ruidos, lo del pollo arrastrado como si no pesara nada. Mientras relataba, yo veía la cara del teniente. No se sorprendía, no se reía, solo asentía despacio, como alguien que escucha algo que ya sabe. Cuando terminamos, guardó silencio unos segundos y dijo: no es la primera vez. Nadie respiró. El cabo preguntó qué quería decir, pero el teniente solo repitió: no es la primera vez que pasa algo así en este lugar. Explicó que en informes antiguos ya había menciones de desapariciones extrañas y fenómenos no identificados. Ninguno quedó por escrito de manera oficial. Siempre eran accidentes, siempre eran emboscadas, siempre era lo mismo, palabras para tapar la verdad. Lo que vieron no puede llegar a los reportes, concluyó. El soldado Pollo murió en combate, y eso es lo que se dirá en el informe oficial. Nos miró uno por uno antes de marcharse. Esa misma noche, después de la visita del teniente, el sargento nos formó en el patio de la base. El viento frío bajaba de la sierra, y los reflectores apenas alumbraban la neblina baja que rodeaba el campamento. Nadie hablaba. Todos sabíamos que algo pesado venía. El sargento caminó de un lado a otro con las manos atrás. Su voz sonó dura. Lo que pasó allá arriba no existió. El pollo murió en combate, y punto. Si alguno de ustedes abre la boca fuera de este pelotón, se acabó su carrera. Se detuvo frente a mí y me clavó la mirada. Sentí que lo decía directo a mí. Luego agregó: y si creen que estoy exagerando, recuerden que hay cárcel militar para los que no acatan las órdenes. Algunos asintieron en silencio, otros bajaron la cabeza.
El cabo, serio como nunca, apretaba la mandíbula. Yo pensé en hablar, en decir que no eran rumores, que era real, pero la imagen del pollo siendo arrastrado entre los árboles me cerró la garganta. Cuando se rompió la formación, nadie comentó nada, solo el ruido de las botas sobre la grava y las siluetas perdiéndose hacia los dormitorios. Esa noche el ambiente pesaba más que las armas que cargábamos. Me acosté, pero no pude dormir. El eco de las palabras del sargento se mezclaba con otro sonido que me retumbaba en la cabeza. Un susurro, como si el monte mismo se burlara. Entendí que lo que nos perseguía no solo estaba allá afuera, sino también adentro, en nuestro miedo, en nuestro silencio. Y eso era lo que más fuerza le daba. Nos movieron a otra base semanas después, lejos de la sierra, como si cambiar de lugar borrara lo ocurrido. Pero no fue así. El miedo no se quedó en Oaxaca, se vino con nosotros. Al principio, pensé que eran solo pesadillas. Soñaba con los ojos brillantes mirándome desde la oscuridad, con los gritos del pollo perdiéndose entre los árboles. Pero pronto me di cuenta de que no era solo en sueños. En las madrugadas, en plena guardia, sentía un aliento frío detrás de mí, aunque estuviera completamente solo. El cabo también lo sufrió. Lo escuché llorar en silencio una noche, apretando el fusil como si aún estuviéramos allá arriba. Ezequiel, el que disparó, hizo retroceder a la criatura. Empezó a rezar cada mañana, cada tarde, cada noche. Nunca lo había visto tan quebrado. Yo intenté convencerme de que todo había sido real, pero que había terminado. Sin embargo, la sensación de ser observado nunca me dejó. En los pasillos vacíos, en el baño, en la oscuridad antes del amanecer, siempre estaba esa presencia. Un día, mientras me miraba en el espejo, juraría que detrás de mí se reflejaron unos ojos rojos brillando apenas un segundo. Me giré de inmediato, pero no había nada. Ahí fue cuando entendí. No importa cuánto corramos, ni cuántas órdenes nos callen. Lo que vimos en la Sierra Madre no se quedó allá. Han pasado muchos años desde aquella misión en la Sierra Madre. Ya no uso uniforme, ya no cargo fusil, y mis cabellos se han llenado de canas. Pero cada noche, cuando cierro los ojos, vuelvo allá. No sé si ustedes lo entienden. La vida sigue. Uno se casa, tiene hijos, cambia de ciudad. Pero hay cosas que no se van nunca. Hay recuerdos que no se quedan en el pasado, sino que caminan contigo como una sombra. Y lo que vivimos en esa montaña es uno de esos recuerdos. A veces pienso en el pollo, en su risa nerviosa, en cómo intentaba hacernos reír en medio de todo. Y me duele no haber podido hacer nada por él. Me duele que su familia nunca supiera la verdad, que lo enterraran como a un héroe, sin saber qué fue lo que realmente lo arrancó de este mundo. Todavía, en algunas madrugadas, me despierto con ese rugido en la cabeza. Siento el mismo olor metálico a sangre y óxido, como si aún estuviera en el aire. Y aunque han pasado tantos años, siento que esa cosa nos marcó a todos. Por eso lo cuento ahora, porque el silencio pesa más que las balas. Y porque tal vez alguien, al escuchar mi historia, entienda lo que nosotros nunca pudimos. Qué era lo que nos enfrentó aquella noche y por qué nos dejó vivos. Yo solo sé que sobrevivimos,
pero nunca volvimos a ser los mismos. Gracias por escuchar mi historia, comunidad de Entre Sombras. Tengo algunas experiencias más que espero en un futuro poder contárselas.